Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión vengo a quejarme de la durabilidad de los videojuegos. Y es que veo que hemos pasado de un extremo al otro. O sea, los videojuegos empezaron, digamos, con una duración artificial, mediante dificultad, después se hicieron más largos de verdad, después se recortaron y ahora vivimos una fiebre por los videojuegos que garantizan más de 80 horas de juego y me temo que en muchísimos casos esas más de 80 horas tienen bastante de artificial. En la era dorada de los videojuegos en dos dimensiones, o sea, en la NES, Mega Drive, Super Nintendo, la durabilidad de los videojuegos se aumentaba mediante dificultad. Los juegos en sí mismos eran cortos y con el fin de hacerlos más largos, pues por lo general tenían una dificultad superior a la media actual. Sin embargo, a partir de la quinta generación de consola, o sea, PlayStation, la primera PlayStation y Nintendo 64, se abrió la puerta a los videojuegos tridimensionales, pero no solo se abrió la puerta a la tercera dimensión, sino también a juegos que en términos objetivos eran más largos y sorprendentemente, aunque quizá en un principio no se notara tanto, los videojuegos se volvieron, digamos, algo más fáciles. Por ejemplo, Ocarina of Time, en una primera partida, un jugador de habilidad promedio que se entretenga a hacer ciertas misiones secundarias, ¿no? No a intentar hacer el 100%, pero sí, se entretiene a hacer misiones secundarias, aparte de la misión principal, pues más o menos tenía unas 30 horas de juego por delante. Y en aquella generación los videojuegos de más de 20 horas de duración, o sea que podían ofrecer una duración de entre 20 a 40 horas para un jugador de habilidad promedio, se volvió normal. De hecho, en la sexta generación de consolas, aquello se mantuvo más o menos. O sea, un videojuego largo, pues te proporcionaba eso, unas 30, 40 horas de juego. Pero a partir de la séptima generación de consola, el paradigma cambió y empecé a ver que un videojuego que garantizaba 15 horas de duración era considerado como largo. Y yo digo, leñe, eso largo, pero si hasta hace nada un videojuego largo te garantizaba 30 o 40 horas de juego mínimo. Pues no. En la séptima generación de consola y en buena parte de la octava, que un videojuego ofreciera 15 horas de duración, pues era considerado largo. O sea, yo, vamos, cuando veía aquello en ciertos foros me quedaba de piedra. Sin embargo, el paradigma ha vuelto a cambiar en los últimos años y un videojuego con 15 horas de duración vuelve a ser considerado como corto. Pero en lugar de recuperar, digamos, las 30 o 40 horas o 50 horas, que para mí sería algo equilibrado, estamos viendo cómo están proliferando los videojuegos con más de 80 horas de duración. Y lo peor de todo es que esta alta durabilidad, al menos en los videojuegos tridimensionales, se está consiguiendo a base de destruir géneros enteros, o sea, sagas y géneros enteros. Por ejemplo, God of War y Final Fantasy, que en la sexta generación, o sea, en PlayStation 2, eran dos sagas radicalmente diferentes. En la actualidad, en sus últimas entregas, tienen más en común que cosas que los diferencian. O sea, básicamente son a nivel de mecánica demasiado similares. La alta durabilidad se está logrando a base de abusar de las misiones secundarias, de las misiones de recadero. Y a ver, que a mí no me molesta, no me molestan las misiones en las que hago de recadero, porque yo soy un gran fan de la saga Zelda. Y obviamente una de las mecánicas básicas de Zelda es hacer de recadero, vamos. Pero aún así, el hecho de que hayan proliferado, ¿no?, tantos videojuegos con una durabilidad tan alta, deja entrever que los videojuegos están siendo atiborrados no solo de misiones secundarias de recadero,
sino que estas misiones apuntan a ser monótonas, repetitivas, repitiendo esquemas una y otra vez. O sea, a mí no me molesta hacer de recadero, pero que al menos las misiones estén bien diseñadas y que sean entretenidas y que no sean una sucesión de clones, ¿no? Y esta fiebre por los juegos excesivamente largos también está llegando a géneros que tradicionalmente no han ofrecido una durabilidad excesiva, como por ejemplo los Metroidvania, que tradicionalmente no han sido juegos especialmente largos. Sin embargo, hay títulos como Hollow Knight que, vamos, en una primera partida perfectamente te pueden durar 60 horas y sin hacer el 100% ni de coña, ni tampoco desbloquear el auténtico final, que para hacerlo, vamos, lo he visto en una guía y sin guía es casi imposible. Pero claro, ahora que he mencionado a Hollow Knight, me he leído por ahí que la secuela o precuela, Hollow Knight Silksong, la siguiente entrega de la saga, vamos, a nivel comercial, promete ofrecer más de 100 horas de duración. Y yo digo, ¿esto no resulta cansino en un Metroidvania? O sea, en serio, es que yo he perdido el interés en el juego. Y es que eso, esta moda de hacer que los videojuegos duren más de 80 horas, a mí se me termina siendo una auténtica prueba de resistencia bastante difícil de soportar, al menos que el juego me guste muchísimo, como fue el caso del Hollow Knight original o por ejemplo Perfect Dark, el mítico shooter de Nintendo 64, que también pulula por Xbox debido a que Microsoft pues, se hizo con Rare hace ya 20 años, que es un videojuego que ofrece tantísimas opciones que vamos, es imposible aburrirse con él. De hecho, yo estuve jugándolo durante 8 meses sin faltar ni un solo día, al menos una hora diaria. O sea, ya os podéis imaginar la cantidad de horas que le metí a ese juego de manera consecutiva, porque la verdad tenía tantas posibilidades, tanto a nivel de misiones, que si cooperativo contra cooperativo, el multijugador que era tan completo que era prácticamente otro juego metido en el mismo, con además unos bots que tenían una inteligencia artificial bastante buena, al menos para la época y para las condiciones en las cuales se distribuyó el juego, que estuvo metido, si no estoy equivocado, en un cartucho de 256 megabits, que no megabytes, que creo que serían unos 32 megas. O sea, la verdad es que en aquella época los programadores sí que se curraban las cosas. Pero volviendo al tema, estoy viendo que esto de ofrecer videojuegos de más de 80 horas en muchos casos no es algo natural, sino forzado. Y claro, cuando yo veo un videojuego de más de 80 horas, yo personalmente entro en pánico. Entro en pánico porque digo, uff, esto o me gusta demasiado o me da a mí que lo termino aborreciendo y lo dejo a media. Y de hecho, en estos momentos estoy en una prueba de resistencia encarnada en Persona 5 Royal. Y es que en este RPG estoy atascado en el jefe final Okumura, que los que conocen este videojuego sabrán que es el más cabrón que hay, o por lo menos eso es lo que he leído. En el videojuego original era un jefe bastante difícil de batir, pero en la edición Royal lo han retorcido de una manera alucinante. Y he probado todo tipo de táctica y la parte final no la supero ni queriendo. Se ha leído por ahí que jugando con los relevos puedes hacerlo, pero yo he intentado con los relevos y me resulta imposible. Mientras yo no pueda, digamos, ejecutar un ataque psíquico que ejerza daño grave sobre un conjunto de enemigos, yo creo que no puedo
pasar de ahí, vamos, por lo menos yo no soy capaz. Y estoy encerrado en Memento, farmeando, e intentando subir nivel hasta lograr la habilidad, hasta que al menos la persona de Aru, ¿no? Porque de las que he creado con mi personaje, pues ninguno parece que tiene la capacidad de aprenderlo, así que hasta que la persona de Aru, pues adquiera ese ataque psíquico, grave a un conjunto de enemigos, y yo creo que una vez que tenga ese ataque, debería de poder derrotar a Okumura de una vez por todas. O sea, que ni tanto ni tampoco. Yo creo que entre las 15 horas que se estandarizaron en las consolas de séptima y buena parte del tiempo de vida de la octava generación y las más de 100 horas que intentan garantizar demasiados juegos en la actualidad, hay un término medio. O sea, yo creo que la duración equilibrada de un videojuego, obviamente hay género, hay excepciones, me estoy sobresimplificando, lo reconozco, pero para mí, para al menos un videojuego de acción o un videojuego de aventura de exploración, la durabilidad adecuada estaría entre las 20 y las 40 horas. Y esto no lo digo solo por mis circunstancias actuales, ya que a mis 38 años pues tengo una serie de responsabilidades y no tengo tanto tiempo para jugar. Es que me refiero que si esto me pilla de adolescente, me ocurriría exactamente igual. O sea, es que yo veo que están intentando meter una durabilidad excesiva de manera artificial en los videojuegos. Y claro, cuando tuve una gran cantidad de relleno, al final, pues hablando de un videojuego, es muy probable que lo deje a media. Si estamos hablando de un álbum de música, pues si tienes el álbum en formato CD, pues yo qué sé, si tiene 11 canciones, tú extraes las 4 que te interesan y las demás las descartas porque son relleno. O sea, al final estamos ante materiales que uno no termina de disfrutar porque los que han creado dicho material pues han decidido anteponer la cantidad a la calidad. O sea, en serio, que los videojuegos cortos sean malos a niveles generales, estoy sobresimplificando, no hace que los videojuegos de 100 horas sean a niveles generales algo bueno. O sea, es que en serio, yo veo que en este sentido hemos pasado de un extremo al otro. Es que es así. Y la verdad es que, bueno, me gustaría pedir a la industria de los videojuegos que se centre un poco y que ofrezca eso, una durabilidad de, no sé, de 30, 40 horas, que a mí me parece algo equilibrado. O sea, el videojuego es largo, pero no resulta excesivo, no termina empachando y es una duración, digamos, equilibrada para que el título no contenga un exceso de relleno que pueden terminar haciendo que caiga en monotonía o en hartazgo por parte del jugador, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. Hasta luego.